que valga la redundancia, agregarle para que funcione el concreto. Muy bien, Daisy. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Josué Fernando. Sí, un agregado es algo básico o fundamental, como dijo la compañera, y puede ser, por ejemplo, la arena. ¿Va? Sin arena no se puede hacer el cemento. Muy bien, gracias, Josué. ¿Alguien más? Diga Kevin y después vamos con Carlos José. Kevin, Giovanni. Sí, son con materiales inertes según lo que estuve estudiando, y pues entre ellos está la grava, la arena. Cabe realizar que se le denomina así porque no participan en las reacciones químicas entre el cemento y el agua. Muy bien, Kevin, muy bien su participación. Solo medio aclararle. Vamos por ahí con Carlos. Ya voy a ampliar un poquito lo que acaba de mencionar Kevin por ahí. Carlos iba a aportar algo. Sí, justo esa parte de lo que había comprendido de esa parte del folleto iba a decir. Ok. Solo agregar de que hay agregados finos, gruesos y así. Muy bien, gracias, Carlos. Fíjense de que por ahí mencionó Kevin en cuanto a la reacción química. Hay algunos tipos de agregados, como lo es hablándolo en cuanto a su clasificación geológica, como lo son un material que se llama o clasificado como andesita. Por ahí algunos mencionan que tiene algún tipo de reacción con el cemento. Entendamos cemento, jóvenes, como el aglomerante o el pegamento que necesitamos para hacer concreto. Por ahí algunos mencionan cemento haciendo referencia al aglomerado de grava, arena y el cemento mismo, pero seamos un poquito más técnicos. Concreto. Concreto es arena, grava, cemento y agua. Entonces, más o menos hay algunos agregados que posiblemente podrían hacer algún tipo de reacción química con el cemento. Y por ahí mencionaban que la andesita por ahí tiene hace alguna reacción. Con esto no quiero decirle de que no hacemos concreto con ese material, como lo es la andesita, sí se hace. Diga, Kevin. La verdad es que desconozco qué significa andesita. ¿Me podría explicar? Es que es la clasificación. Ya vamos a ver una tabla por ahí, Kevin, ya vamos a ver una tabla que yo les traigo en cuanto a las clasificaciones de los agregados y el nombre que se le da geológicamente. Cuando digo geológicamente, es porque un experto en geología tiende a clasificar estos materiales, a darles nombres a cada roca. En la naturaleza, pues tenemos varios tipos de roca. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias por el aporte, me gusta bastante de parte de ustedes, jovencitos, porque veo que a partir de la primera semana, pues varios participan y pues eso es bueno porque todos aprendemos. Los que se quedan callados, pues es un grupo bastante bonito, tenemos 29. Les invito a que participemos en cuanto a lo que estamos desarrollando, pero
Sí, les felicito porque algunos rompen el hielo. Diga, Daisy. Una pregunta, ¿la andesita es lo mismo que la piedra caliza? No, no, pero ya los estoy poniendo a que piensen, ¿verdad? No, la caliza es otro tipo. Por cierto, la caliza es el material que utilizan es una de los componentes para hacer el cemento. La piedra caliza, la arcilla, es una mezcla para hacer lo que es la materia prima para elaborar lo que es el cemento, perdón, el cemento. Pero la piedra caliza es otra. Ya vamos a ver una tabla por ahí que les voy a compartir y les voy a subir a la plataforma. Diga, Gabriela. Inge, no, la andesita es una piedra volcánica. Sí, muchas gracias, Gabriela. Ya usted se fue ya en cuanto a la clasificación por su origen. Sí, es una piedra volcánica, de hecho. Solo que en la tabla que les traigo no aparece, no sé por qué no está en esa tabla, pero sí es una piedra volcánica. Igual, el basalto. El basalto es una piedra volcánica y ese es el material que más abunda como piedra para elaborar hacer grava, y es lo que se utiliza para hacer el concreto, que es lo que más abunda. Ya lo vamos a ver en la tabla que les voy a compartir dentro de un momento. Entonces, como concepto de agregado, tenemos que son fragmentos de roca que varían de unas cuantas micras hasta un tamaño especificado. Micras, ¿por qué? ¿Alguien sabe qué es una micra? Daisy. No sé si es Gerson, cuando Dani. nos queremos referir a una cuantificación en micro, o sea, decir que son pequeñitos. Eso, muy bien, Daisy, gracias. Gerson. Gerson. Lo dije, De ahí vamos con Dani. decía la compañera. Sí, Gerson, no le escuché, Gerson, disculpe. No le escuché, se oyó ahí como interrupción. Ah, perdón, no, solo era, pues, tenía la misma idea de lo que acaba de decir la compañera Daisy. Ajá, sí, tiene toda la razón. Dani, y después vamos con Oscar. No, que la micra es una medida de longitud. Sí, podemos decir que sí, ¿verdad? Hay equipos para poder medir, podrían ser los diámetros o los largos de de algún tipo de material, ¿verdad? Gracias. Dani. No, yo soy el que sería, ¿Sí? sería el diminutivo de ese fragmento. O sea, el diminutivo de la roca. Es algo, pero chiquitito. Veamos, imagínense un puñado de arena. Ustedes agarran un puñado de arena. ¿De qué tamaños creen ustedes que hay en un puñado de arena, jóvenes? En cuanto a medidas. Entonces, eso es. Daisy, diga. Ahí entra lo que es la micro, la décima, la centésima, la milésima. Sí, tiene toda la razón. Entonces, aquí lo que nos está diciendo de que tanto la arena como la grava es un agregado.
y que son fragmentos de roca con tamaños desde bien pequeñitos hasta tamaños especificados. En el caso de la grava, que son a partir de los 4.75 milímetros, ya es una grava, ya se considera como una grava. Ya vamos a ver por ahí quién es la frontera para separar lo que es la grava con la arena. También dice que otro concepto son materiales granulares tales como la arena, grava, roca triturada, concreto hidráulico reciclado, porque también se puede hacer con concreto hidráulico reciclado, quiere decir que posiblemente demuelan algún edificio que ya cumplió con su vida útil. Ese material, ese concreto, lo pueden llevar a una planta trituradora y pueden sacar material reciclado. O escoria de alto horno. ¿Alguien sabe qué es escoria de alto horno, jóvenes? ¿Qué es escoria de alto horno para ustedes? Si no lo saben, no se preocupen. ¿No será así como el tipo asfalto que cuando lo llevan, que lo revuelven con el alquitrán? No. Gracias, Roberto, por el comentario, pero ese ya sería mezcla asfáltica, Roberto. Sería mezcla asfáltica, pero gracias. Daisy. Yo tengo la idea de que para crear el concreto pasa por un horno donde calienta la piedra y la muele. Entonces me imagino que cuando hablamos de escoria alto horno, estamos hablando del sobrante que ha quedado en el horno, porque los hornos a cierto tiempo sé que hay que limpiarlos. Por lo menos sé que más o menos así es el procedimiento ahí en el Ronco. Muy bien, gracias, Daisy. Gerson, gracias, Daisy. Gerson. Pues yo imagino que por lo menos la escoria de alto horno, igual manejando la misma idea que decía Daisy, es, digamos, cuando se funde, por lo menos, un ejemplo, se funde el hierro y se prensa, siempre hay un residuo sobrante que queda, entonces más o menos esa es la idea que yo tengo. Muy bien. Gracias también, Gerson. Vamos con Josué Cerón y después Josué Fernando. ¿Podemos bajar la mano, Gerson? Sí, con respecto con lo que decía el compañero, la escoria del hierro, entonces luego después creo que se seca y se muele para que quede como polvo. Muy bien, gracias, Josué. Ahora vamos con Josué, el otro Josué. No, profe, yo eso iba a decir. Ok, bueno, gracias. Pues sí, lo que es la escoria de alto horno es el residuo que queda de la fundición del acero. Aquí en Corinca, donde funden material para poder elaborar el acero de refuerzo, quedan en los hornos, queda material como material sobrante, que es llamado escoria, ¿verdad? Ese material lo pueden procesar para trabajarlo como agregado para hacer concreto. Es decir, que queda bastante resistente. Por acá yo tengo una piedrita que por cierto la trajimos de ahí en una ocasión que fuimos a Corinca, que se ve como que fuera material de lava. ¿Cuántos han pasado por aquí, por la carretera que es Altepeque, por el playón que le dicen? Y pueden ver lo que vemos ahí como la lava que se enfrió, parecido a eso. Entonces tiene un peso
volumétrico bastante alto. Diga, Dani. No, que yo he pasado por ahí seguido. Entonces, más o menos, quizá voy a activar la cámara para que vean esta muestra que tengo. No sé si ustedes la logran ver, esta piedrita. ¿La logran ubicar, jóvenes? Sí, sí, sí. Sí, sí se logra. Entonces, esta es una escoria de alto horno. Es pura roca, se ve pura roca. Esta puede ser una grava de 3/4 de tamaño para hacer concreto. Si ustedes la observan, casi se parece a lo que es la roca o la que tenemos acá en la lava o el playón camino a Saltepeque. Entonces de esto se puede hacer concreto, es como una grava que, por cierto, el peso específico y peso volumétrico pues son bastante, no es nada de liviano, es algo grande, o sea, el peso que tiene pues es algo considerable con respecto a lo que es las gravas normales, como lo son los basaltos, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de material que podemos utilizar. Eso es con respecto a la escoria de alto horno, que es un material utilizado también para hacer concreto, que se usan junto con un medio cementante hidráulico para producir concreto o mortero. La función de los agregados, más que todo en la revoltura, en la pasta forma una trabazón de tal manera que se genera una superficie de adherencia que disminuye los cambios de volumen. Esa es la función de los agregados. ¿Por qué? Porque si solo hacemos pasta, que es cemento más agua, podríamos tener problemas en cuanto a cuando éste se someta al secado, podemos tener cambios de volumen. Puede haber contracción o podría haber expansión, podría agrietarse, podría darse. Entonces, el agregado, más que todo, eso es lo que controla también, aparte que pues, también le da la resistencia al concreto como tal. También proveen una masa de partículas aptas para resistir la acción de cargas aplicadas. También la abrasión, en este caso esto se refiere más o menos a desgaste, ¿verdad? Cuando hay, digamos, contacto entre las partículas, paso de humedad y acción climática. También son un relleno relativamente económico para el material cementante si se toma en cuenta que este pues es más económico que el cemento. Otro es que reduce los cambios de volumen resultantes de los procesos de fraguado y endurecimiento. En estado plástico, el agregado fino, y en este caso la arena y la pasta, actúan como lubricantes de las partículas más gruesas para que el concreto pueda ser mezclado, transportado, colocado, compactado y determinado en forma adecuada. Aporta parte de la resistencia, si no es que más, ¿verdad? Más del 50%, cuando el concreto es sometido a compresión, por decirlo así. Estos los podemos clasificar. En cuanto a una clasificación... Permítame, jóvenes.
Bien, estos los podemos clasificar, jóvenes, de acuerdo a lo siguiente. Por aquí están preguntando cuál es la contraseña para la asistencia. Ahí creo que está, jóvenes, o no se las puse. Sí, ahí está. En la planificación o indicaciones. Ahí está la contraseña. Es QYCREY, todo en minúscula. Ahí la pueden copiar y la pueden... Ah, bueno, ya se la dio Daisy aquí en... Ahí está, gracias. Entonces, los podemos clasificar esto a través de su origen, a través del modo de fragmentación y por el tamaño de sus partículas. De estas tres maneras, esta es una clasificación general, ya la vamos a ver cada una. Por su origen, tenemos a las rocas ígneas, tenemos las rocas sedimentarias y tenemos las metamórficas. Estas son clasificaciones por su origen y que aquí pues han tenido que trabajar geólogos para poderle dar esos nombres. Cuando digo geólogos, pues es un profesional que ha estudiado geología, valga la redundancia, incluso pueden ser ingenieros civiles o directamente pueden estudiar con alguna maestría, ¿verdad? O directamente se puede estudiar geología. Aquí en el año 2007 hubo una oportunidad de beca y pues una señorita que era mi alumna de segundo año, de tercer, bueno, de hecho ya estaba en el cuarto ciclo de su segundo año, una muchacha muy, muy inteligente, prácticamente solo eran 9 y 10, manejaba muy bien el inglés. Ella salió favorecida con esa beca para ir a estudiar a República Checa la carrera de geología. Entonces iba a estudiar 5 años allá. Uno de los requisitos era de que pudiera dominar lo que era el inglés, porque el idioma checo se lo iban a enseñar prácticamente con este idioma, con inglés. Entonces ella se fue y terminó sus estudios. Por cierto que era también auspiciada la beca por el Ministerio de Medio Ambiente, el MAR, y se fue pues sus 5 años. Y allí se puso a estudiar allí mismo en República Checa lo que era una maestría. Creo que ahí sí fue el error que ella cometió, porque de estudiar geología se pasó a estudiar perforación de pozos petroleros. Hace unos 3 o 4 años, 3 más o menos, ella vino por acá, nos vino a visitar y pues me comentaba que estaba arrepentida de haber agarrado esa maestría y no haber continuado con lo que era la geología en alguna otra especialización. ¿Por qué estaba arrepentida? Porque es un trabajo, era una maestría, pero es un trabajo bien machista, por decirlo así. Son hombres los que predominan en ese trabajo de perforación de pozos petroleros. Entonces la miraban a ella así como de medio lado, ¿verdad? Como siempre, el machismo, donde no consideramos el potencial de las mujeres que también pueden desarrollarse en diferentes áreas, ¿verdad? Pero ella estudió
geología allá en este país, en República Checa. Ahora le he perdido la pista, no sé si regresó o se quedó por aquellos lados trabajando. Pienso que la gente que se va a estudiar maestrías fuera o carreras fuera del país, pues la mayoría aprovecha y se quedan por ahí. Entonces, ellos son los que clasifican estas rocas. Bueno, dentro de la geología hay muchas áreas, ¿verdad? Acuérdense que es una ciencia. Y pues hay muchas áreas y los geólogos se encargan en cuanto a lo que es roca, la formación de los suelos, son los geólogos los especialistas también, ¿verdad? Son los más especializados. Dentro de esta están lo que son las rocas ígneas y podemos observar la clasificación. No son todas, como les digo, ahí hace falta lo que es la andesita, que es una roca de origen volcánico o ígneo. Ahí tenemos el granito, la sienita, diorita, el gabro, periodita, o peridotita, perdón, felsita, basalto y diábaso. ¿Por qué tengo subrayado basalto? Pues el basalto lo tengo subrayado porque es el material que predomina acá, ¿verdad? En el país, donde hay, digamos, canteras donde explotan el basalto, que es el que más predomina, y que es el material con el que se hace concreto. Tenemos la gravedad específica de este material. Ahí ustedes pueden observar sus pesos específicos. Esos valores, vamos a ver si nos apegamos a los resultados que ustedes obtengan acá en el laboratorio. Claro, en un basalto puede que también el material sea de buena calidad o no. ¿Por qué les digo esto? Porque en las vetas de, digamos, de las canteras donde producen este agregado, hay vetas que son, permítanme, jóvenes. Bien, disculpen, jóvenes. En cuanto al peso específico, pues, en su momento vamos a realizar el ensayo de la gravedad específica tanto para la arena como para las gravas, que debe de ser igual prácticamente, porque si yo tengo un basalto fino con grava, pues su peso específico tendría que ser igual. Pero igual, la arena se hace de diferente manera el procedimiento para determinar el peso específico y también la grava. Eso lo vamos a hacer aquí en su momento, que creo que sería cuando vengamos de vacaciones, prácticamente estaríamos haciendo el contenido de humedad, la gravedad específica de ambos materiales. Eso lo vamos a hacer. Entonces, vamos a comparar si en realidad andamos cerca, ¿verdad? Aquí, de acuerdo a este dato que tenemos, dice que el peso específico del basalto es de 2.86. Vamos a ver cuánto obtenemos nosotros. La absorción, que es un 0.5% el basalto. Y en cuanto a la abrasión o al desgaste en la máquina de Los Ángeles, el porcentaje anda por el 14%. En su momento, también vamos a hacer este ensayo el próximo año, creo que sería ya en pavimentos, para ver el desgaste. Es decir, que se mete una porción
de material a una máquina que se llama la máquina de Los Ángeles y lo metemos a 500 revoluciones para ver después pasar por una malla y ver cuánto se ha desgastado el material. Un ensayo que también lo piden más que todo para cuando se va a elaborar concreto asfáltico para pavimentos, por decirlo así. Tenemos las rocas sedimentarias. Ahí tenemos una lista también de rocas sedimentarias y también lo que son las metamórficas. Lo que no veo acá, la piedra, ¿cómo no? La piedra caliza. Daisy, parece que usted hizo la consulta, ¿verdad? De la piedra caliza. Las tenemos, Sí. tenemos dentro de lo que son las sedimentarias, en su clasificación de acuerdo a su origen. Ahí tenemos la piedra caliza, que tiene un peso específico de 2.66, una absorción de 0.9 y el desgaste de 26%. Este es el material o la materia, una de las materias primas que se utilizan para elaborar el cemento. Allá en la planta El Ronco, ¿verdad? Allá en Metapán. Entonces, estas son las rocas de acuerdo a su origen, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Podemos clasificarlo también por el modo de fragmentación. Estos los podemos clasificar como naturales, los podemos clasificar como mixtos, también los podemos clasificar como manufacturados o triturados. Vamos a ver cada uno de estos así rapidito. En cuanto a los naturales, tenemos los que son productos de ríos, conocidos como canto rodado. ¿Habían escuchado hablar de como este término de canto rodado, jóvenes, en algún momento? No. ¿No habían escuchado canto rodado? Lo podemos encontrar en los ríos, son esas piedras redonditas, bien lisitas. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba al río, ella iba a lavar aquellos años, en algunas ocasiones fuimos al río de aquí de Lourdes y de Ateos, y me llamaba la atención, yo estaba bien pequeño, me llamaba la atención ver esas piedras bien redonditas o bien lisitas. Y pues como todo niño a veces curioso, pues, se pregunta quién la pulió así o quién la dejó así. ¿Por qué creen ustedes que toman esa forma o quién es el que se encarga de darle esa forma? Me imagino que en algún momento más de alguno de ustedes ha ido a un río, ¿verdad? Ahora la mayoría están contaminados, pero cuando en mi niñez, pues todavía podíamos irnos a bañar y a lavar, ¿verdad? Por ahí, Esdras, dígame Esdras y después vamos con Josué. La forma que dan con las piedras, supongo que es por el agua. Por el agua. Gracias, Esdras. Muy bien, gracias por su aporte. Josué, de ahí vamos con Miguel. Yo creo que por la corriente del agua tal vez se forman así. Por la corriente del agua, casi lo que dijo Esdras, ¿verdad? Gracias. Josué, Miguel, y después vamos con Daisy. Bueno, pues a lo largo de los años, porque este tipo de piedras más que nada en su material los hemos visto en otras piedras grises que se utilizan en otros sitios, como por ejemplo las piedras que se utilizan para construir muros. Pero en el caso de los ríos, lo que pasa es que con la constante erosión, estas piedras se van puliendo constantemente. Y como van constantemente girando, quedan en el resultado después de paso de miles y miles de años, así de pulidas. Oh, muy bien, Miguel, muy bien, gracias. Vamos, Daisy. Buen aporte, Miguel. Yo creo que esto ocurre por el desgaste y la fricción que reciben
por el paso del agua, como lleva un empuje, entonces la va rodando. Muy bien, casi lo que mencionó por ahí Miguel, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. El canto rodado se forma a partir de la desintegración de las rocas, y estas rocas, pues las corrientes de la agua o el río, hace que éstas vayan golpeándose entre sí por largos años. Podemos decir que quizás hasta cientos o miles de años, hasta llegar a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que son cantos rodados de diferentes tamaños, desde la piedrita más pequeña con esa forma redonda, ovalada y lisa, o ovalada y lisa, hasta cantos rodados grandes, ¿verdad? De tamaños considerables, como son los guijarros también. Entonces, que son piedras que andan arriba de los 30, 40 centímetros, ¿verdad? Podemos decir que de esa manera se forman. Lo que ustedes han dicho, tienen toda la razón. Allí ha tenido que interactuar el agua y las temperaturas, ¿verdad? También, y el desgaste que ellos han obtenido golpeándose, y de esa manera se han pulido y se han formado así, ¿verdad? En esas formas que tenemos o encontramos los cantos rodados como tal. Ahí podemos ver unas imágenes de cantos rodados. Podemos ver en la imagen de la izquierda, con algunos pigmentos, quizás algunos oporos, y podemos ver los de la imagen de la derecha, que son un poquito más lisos, más finos, pero da curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo pudieron llegar hasta esa forma? Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿y con ese material podemos hacer concreto? Sí se puede, pero no es muy recomendable. Y hay bastantes que lo hacen. Me pueden preguntar, sí, bastantes lo hacen, pero no es muy recomendable. ¿Por qué creen ustedes que no es muy recomendable hacer concreto con canto rodado? Así, rapidito, alguien que quiera aportar. La piedra no es apta para el concreto, diría yo. ¿Por qué? No sé, por el tipo de piedra, o es diferente. No sé, bueno, digo yo. Bien. De hecho, estamos La bien. adherencia, diría yo. Ah, muy bien, la adherencia. Daisy. Por el tipo de adherencia, yo leí en lo que usted nos había dejado en el aula virtual, que este tipo de piedra no era muy buena porque necesitaba como la grava, que tiene como diferentes tipos y es Ajá. como más carrasposa. Entonces con el concreto, esta no tiene fijeza ni adherencia. Qué bien, Daisy, que leyó el documento. Me alegra que de 29 que tengo por acá, pues uno por lo menos haya leído el documento del material de apoyo. No sé si los demás lo hicieron, pero qué bueno, porque creo que no cae en saco roto la información que se les comparte. Esdras, díganme. También por el tamaño de la piedra, que es un poco más grande, y porque no tuviera la misma adherencia que como contaba, porque la piedra rodada es como más lisa. Muy bien, Esdras. Apenita se le escuchó, ¿verdad? Pero sí se escuchó el aporte suyo, ¿verdad? Sí, por la adherencia es un problema. Si este material puede ser, digamos, procesado para poder cambiar esas características en cuanto a la adherencia, se puede utilizar, porque sí les voy a adelantar. Es un material muy bueno en cuanto a su resistencia. En cuanto a resistencia a la compresión, es un material muy bueno, pero si lo trabajamos así, en ese estado, el que yo les estoy mostrando, si elaboramos cilindros de concreto,
al ensayarlos a compresión, casi siempre el cilindro se destruye y esos materiales solo se separan y quedan los hoyos en el cilindro. Entonces, es posible, bueno, no es posible, que eso mismo se da en los elementos como lo son las vigas o las columnas. Ese mismo problema podría darse o se da cuando hay un movimiento o hay algún problema en cuanto al desprendimiento del concreto. Entonces, es por eso que no es muy recomendable, elaborar concreto con este tipo de material. Pero si usted me pregunta, mire, ¿y ha estado usted en algún proyecto donde hicieron concreto con eso? Sí, he estado en proyectos. Uno, para muestra un botón. En una ocasión, cuando yo trabajaba en el laboratorio de suelos y materiales acá en el ITCA, me mandaron a Usulután, allá por la playa del Espino. Estaban haciendo una escuela, unas aulas, perdón, ya la escuela ya estaba, pero estaban ampliándola allá por el 2004 más o menos, 2003. Estaban ampliando esa escuela y me mandaron a tomar unas muestras de cilindros de concreto porque iban a elaborar concreto y nos topamos en que era canto rodado, grava de canto rodado, esa era la grava, parecido a la que les estoy mostrando en las dos imágenes de abajo. Claro, era material gris, podemos decir que era basalto lo que ocupaban. Y pregúnteme por la granulometría, pues considero que la granulometría no era la adecuada porque el tamaño de las partículas casi era el mismo, o sea, era una granulometría uniforme. Igualito como la imagen que les estoy mostrando abajo, las dos imágenes. También con material así como cuarzo, ese tipo de material, piedritas de esos colores que ustedes están viendo en estos momentos. Así era el material que estaban utilizando para hacer concreto, porque estaban colando lo que eran las soleras de fundación de esas aulas en esa escuela que se estaba ampliando allá en Usulután. Entonces, pero no es muy recomendable. Otro, en cuanto a la clasificación natural de mina, hay lugares que no necesariamente es un río, sino que hay taludes donde puede extraer material, puede ser arena o puede ser grava como tal, pero tiene que ser sometida a los ensayos respectivos para poder evaluar sus propiedades físicas. En este caso, su propiedad física en cuanto a lo que es la granulometría, podríamos evaluarla. En el caso de nosotros también, cuando yo trabajaba en el laboratorio de suelos, me mandaron a hacer un muestreo aquí por el lado de Aguilares, camino a Chalatenango. Por ahí hay un ingenio que se llama el Ingenio San Francisco. Enfrente del ingenio hay una entrada donde hay una mina de arena. Por cierto, ese muestreo era para evaluar sus propiedades y porque iba a ser utilizado para hacer concreto para una carretera que se iba a construir de Hilo Vasco hasta la presa 5 de noviembre, que andan alrededor de 35 kilómetros. Por cierto, también ese muestreo yo lo fui a hacer en cuanto a los pozos a cielo abierto para extraer suelo porque se iba a construir. Eso también más o menos fue allá por el año 2006, donde me tocó que ir a contratar personal para hacer los pozos a cielo abierto y traer ese suelo y evaluarlo acá, en el laboratorio. Creo que a estas alturas solo creo que la mitad de la carretera han construido desde el 2005. Estamos hablando de 16 años, más o menos. Que por acá vino un señor a sacar un curso de topografía digital, estación total,
y pues yo les estuve dando ese curso y estuvimos platicando con él y me mencionó que solo había la mitad de esa carretera habían pavimentado. Entonces nosotros nos enviaron a hacer ese muestreo para evaluar si la arena cumplía para poder hacer concreto hidráulico. ¿Y saben cuál fue la sorpresa en cuanto a esta arena que fuimos a muestrear? Trajimos alrededor de 3 sacos de arena para poder evaluarla. ¿Qué ensayos le hicimos? Que son los ensayos que ustedes van a realizar acá en el laboratorio, empezando por su humedad, pasando por lo que es la granulometría, el peso específico y absorción y el peso volumétrico. Entonces, nos topamos. Sí, Roberto, voy a subir la presentación de cada clase, siempre se las voy a subir, al igual que la clase 1, ya está subida, les voy a subir la presentación. Yo se la subo, no se preocupe, Roberto, yo sé que algunos pueden tener problemas de conexión o de conectividad, pero yo les subo la presentación, a más tardar mañana, si no es que ahora yo les estoy subiendo la presentación. Entonces, la sorpresa que nos llevamos fue que en cuanto a granulometría no cumplía. No cumplía porque era un material bastante uniforme, al igual del ejemplo de la grava que les mencioné hace un momento. Con su peso específico, pues también el material era bastante pomítico. ¿Han escuchado el término de pómez, jóvenes? ¿Saben qué es una piedra pómez? Sí. Una piedra hueca. Es por cierto, de la piedra pómez, al calcinarla, pues hacen el yeso. Es un material que utilizan, pero esta arena estaba compuesta por mucho pómez. Cuando metimos a saturación el material, esta pues tendió a flotar el montón de partículas, porque la piedra pómez, pues hay algunas que son de peso volumétrico bastante bajo. Igual, no cumplía. Entonces, ese material lo tuvimos que descartar como material y vieran un montón de gente comprando arena ahí para hacer concreto. Entonces, ¿qué puedo decir de eso? Pues lo utilizan, ¿verdad? Lo utilizan. Para aquellos que no estudian el material para hacer concreto, en este caso, a veces son construcciones, casas en pueblos, ¿verdad? Por muy bonita que sea, las casas que construyen en los pueblos no llevan un control. Ahora, si ya estamos hablando de un edificio, de algo, ¿qué? Urbanizaciones, donde se necesita tener control de calidad, tener laboratorio, supervisión, entonces sí hay que hacer un diseño y pues ver el material que se va a utilizar. En cuanto a agregados mixtos, estos pues son una mezcla de agregado triturado en una procesadora de agregados y material canto rodado extraído de alguna mina o de algún río, que es lo que ustedes tienen en imagen ahí, como la imagen. Los triturados, que son los que se extraen de las vetas, ahí podemos ver la imagen de la izquierda, que es una veta donde extraen el material. Eso quiere decir que cada cierto tiempo dinamitan parte de la veta para poder elaborar, triturar la grava y tener lo que tenemos ahí en la imagen de la izquierda. Parecido a esa veta que tenemos ahí en la imagen de la derecha, es la cantera acá en San Diego, aquí por el lado del Puerto de la Libertad, que por cierto, en algunas ocasiones yo los llevé ahí, pues ahí hay un muchacho que estudió acá con nosotros en el ITCA y él es uno de los controles de calidad ahí en esa cantera y pues ahora por el problema de la pandemia el año pasado ya no pudimos llevar,
y también pues ahora creo que tenemos problema de transporte acá en el ITCA, se arruinó el microbús, pero si se pudiera llevar, pues yo los llevaría a esa cantera para que vieran cómo se procesa el material, cómo procesan. De hecho, coincidíamos el día, ellos nos programaban un día para poder coincidir en una voladura. Cuando le digo voladura es que dinamitaban parte de la veta para extraer material y ese material lo llevaban al molino para triturarlo y sacar lo que tenemos en la imagen de la izquierda. Era un viaje de prácticamente de la mañana, regresábamos después del mediodía y ahí mirábamos todo el proceso de trituración de la grava. También lo podemos dividir por sus partículas. En cuanto al tamaño, tenemos agregado grueso, que en este caso es la grava, que se refiere a partículas de agregado mayores a 4.75. Estos son los que retienen la malla número 4, que es esta. En su momento, ustedes las van a ver acá en la institución, en el laboratorio, donde tenemos la malla número 4. Esta malla es la malla frontera. Lo que queda retenido en esa malla, o lo que queda ahí que ya no pasa, a eso le llamamos grava, que parte del tamaño de 4.75 hasta arriba, 4.75 milímetros. También tenemos lo que son los agregados finos. En este caso, el término de agregado fino se refiere a partículas de agregado menores a 4.75, quiere decir lo que pasa la malla número 4 y retiene la malla número 200. La malla 200 es esta malla que, si ustedes ven, es bien finita, casi se ve como que fuera un recipiente, como que fuera una charola para hornear pan, casi así se mira. Entonces es una malla pero súper finita, que tiene una abertura, la malla o el sedazo de 75 micras o de 0.075 milímetros. Sé que es bien mínima la abertura, pero es bien increíble que pasa por ahí material. Podemos apagar el micrófono, Miguel, por favor. Sí, Entonces, hace que... Gracias, Miguel, gracias. Resulta de la desintegración natural de la abrasión de la roca o del procesado de la piedra caliza. Entonces, en esta malla pasa material bien finito, que en este caso puede ser arcillas, limos o suelo orgánico. Van a ver en su momento ustedes, cuando hagamos el ensayo de granulometría acá, el material que pasa en esta malla. Estas son las mallas número 200. El material que queda retenido acá, que pasó la malla 4 y quedó retenido en esta malla, a eso le llamamos arena o agregado fino. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, a estas alturas de la presentación o de la clase. No, todo claro. Todo claro como el agua del río Selguate. No, medio como la Cristal, medio, como la del Cholo. Todo claro como el agua de horchata. Como el agua de la horchata. Bueno, miren, ya que tocaron el agua de la horchata, hay arena que ustedes le pueden hacer pruebas empíricas, dependiendo si ustedes son laboratorios en un proyecto de construcción. Cuando nos llevan el material y ustedes tienen dudas en cuanto a la limpieza de la arena, hay una prueba bien empírica que se puede realizar, porque a veces hasta eso nos piden los supervisores, que evaluemos la calidad de la arena así, a simple vista. El olor es uno. Si es un material que tiene un olor alto a orgánico, a veces algunos vienen hasta con raíces, bolsas plásticas, un montón de cosas. Dígame, Daisy. Fíjese que me estaba contando un ingeniero de que la arena se puede probar, o los materiales, con agua limpia, que se baten, y depende del color que quede segregada el agua,
digamos, como la arena de Ilopango, del lago, que ¿Sí? segrega como color verdoso porque tiene demasiada hojas, algas, todo Algas. eso. Más o menos, pero eso es como una prueba en el campo, no es como de laboratorio. Sí, tiene toda la razón, Daisy. Muchas gracias. Eso iba a mencionarles más o menos lo que Daisy acaba de aportar, jóvenes. Ustedes imagínense en un proyecto y les dicen que prueben la arena. Esa prueba es una prueba empírica. Lo que mencionaba Daisy, se agarra una cubeta con agua limpia y se tiran unas cuantas paladas adentro de esa arena. Se bate y va a tender a cambiar de color, que en este caso podría ser lo que mencionaba Daisy por ahí, ¿verdad? Un color verdoso, o también puede ser en forma de horchata, como lo que mencionaron hace un momento por allí. Eso quiere decir que tiene demasiado fino, hay demasiada contaminación en cuanto a fino. Cuanto a fino, me refiero a suelo que ha pasado la malla número 200, como puede ser arcilla, pueden ser limos. Entonces, eso es dañino para el concreto. Entonces, esa es una forma empírica o una manera de poder evaluar la arena en cuanto a su pureza, en cuanto a su limpieza. Incluso tienden hasta a subir los raíces, pedazos de árbol seco muchas veces. Se los digo porque esto ya lo pasamos nosotros en el campo. Entonces, todo eso se da también. En cuanto a las características que se debería evaluar en los agregados, está la forma y textura, su peso específico. Este es ensayo que vamos a realizar, como les mencioné hace un momento. La absorción que está dentro de este ensayo para ambos, para la arena y para la grava, dentro del peso específico. El contenido de humedad, acordémonos que la arena está más que húmeda y hay gravas que también están saturadas. Impurezas orgánicas, lo que les acabo de mencionar con esa prueba que acabamos de comentar. Sanidad, granulometría, que es un ensayo también. Aquí tenemos el peso específico, que es la norma ASTM C127 y ASTM C128, y la granulometría, que está regida por la norma ASTM C136. Tenemos también el tamaño máximo del agregado. No con cualquier tamaño se puede hacer, dependiendo de la estructura que se va a colar. El peso volumétrico o peso unitario, que también lo vamos a desarrollar en el laboratorio, que está regido por la norma ASTM C29. Tenemos también otra de las características, la resistencia al desgaste, más que todo para cuando se va a hacer concreto hidráulico o concreto asfáltico, se necesita conocer el desgaste del material también. La estabilidad química también, ¿verdad? En el caso de que hablábamos de la andesita, posiblemente tengamos problemas, ¿verdad?, con ese material. Y en cuanto a las propiedades físicas, así rapidito, tenemos la forma y textura. Todavía nos quedan 20 minutos. Tenemos la forma y textura, la porosidad, el peso específico que estaba dentro de las características y la absorción, porque estas son propiedades físicas. La humedad también es una propiedad física y el peso volumétrico también. Su granulometría también es propiedad física. En cuanto a propiedades mecánicas de los agregados, tenemos lo que es la tenacidad o resistencia, tenemos la dureza y adherencia. Estas son propiedades mecánicas en los agregados y que también debería de conocerse en un agregado. Y volvemos con la resistencia al desgaste también como una propiedad mecánica. Tenemos, en cuanto al contenido de humedad, una imagen, ¿verdad?, en cuanto a la humedad absorbida y humedad libre en un agregado.
Podemos tener agregados secos donde el agua está, digamos, fuera, no hay agua, el agregado está totalmente seco. También posiblemente encontremos agregados que superficialmente en la superficie no hay humedad, pero sí dentro de él hay cierta cantidad y esto lo podemos evaluar a través del ensayo del contenido de humedad, que lo vamos a ver después de que vengamos de vacaciones. Hay material saturado, es decir, que está totalmente lleno, pero su superficie está un poco seca. Y está el material o saturado superficialmente seco. Y está el material saturado, que es el agua, pues se ve superficialmente y también podemos evaluar todo esta humedad que tenga el material. Acordémonos que todos los materiales tienen una humedad natural. La humedad hay que entenderla, que es la cantidad de agua que tiene un agregado y se expresa en porcentaje. La norma de referencia es la C566 y la absorción, que es la capacidad que tiene un agregado de llenar de agua sus poros. Esto lo podemos hacer saturando material por 24 horas y podemos calcular la absorción. Como les dije hace un momento, está regido por la norma C127 y C128. ¿Cómo se determina el contenido de humedad? Como un ensayo importante para cuando se va a elaborar o se va a diseñar concreto. Por favor, rapidito copiemos esta fórmula que tenemos acá, que es la fórmula para calcular el contenido de humedad, porque ya vamos a desarrollar el ejercicio, que por cierto es bien rápido. Ahí tenemos qué significa cada qué o cada cosa. Ahí dice que el porcentaje de humedad es igual al peso de la charola más el agregado húmedo, menos el peso de la charola más el agregado seco, entre el peso del agregado seco. Observe que el peso del agregado seco es el mismo que tenemos ahí arriba, solo que este ya no tiene charola. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de humedad en una muestra. Copiemos rapidito, por favor, para no salir muy tarde, jovencitos. Nos quedan 6 minutos. 16 minutos nos quedan. Y me avisan para cuando ya la hayan copiado. Si quieren, pueden tomarle una imagen, si quieren. Tomarle una foto. Porque ya vamos a trabajar en un formato que está por ahí, una tablita. Bien, ¿ya lo copiaron, jóvenes? Sí. Por favor, necesito que me digan para poder pasar a lo siguiente y no sacarlos demasiado tarde, porque sé que tienen clase, creo, después, ¿verdad? Sí, a la 1:10 tienen clase.
Bueno, veamos. Aquí tenemos el peso del agregado y tenemos el ejemplo que vamos a desarrollar. Esta es una tabla, aunque ahí debería de tener un encabezado y todo eso, ¿verdad? Pero la tabla es la que nos interesa en este momento. Ahí tenemos la siguiente información. Por favor, aquí sí necesito que trabajen en sus cuadernos porque en base a esto ustedes van a calcular el ejemplo la tarea que les estoy compartiendo en la plataforma. Entonces, sí necesito que dibujen esa tabla y pongan los datos respectivos que tenemos ahí. ¿Qué tenemos? No hemos diferenciado si es una arena o es una grava. Bien, perdón, sí, ahí dice que es grava. Tenemos el recipiente número 5 y recipiente número 10. Estos son los depósitos donde se deposita el material, ¿verdad? Y tenemos que el peso del recipiente más grava húmeda pesa 325.2 en el recipiente número 5. En el recipiente número 10 pesó 327 gramos. La grava seca, es decir, para el recipiente número 5 y el recipiente número 10, ambas charolas húmedas con material húmedo se metieron al horno por 24 horas a 110 grados centígrados. Entonces, el siguiente día se saca, se enfría y estas charolas con material o recipientes con material pesaron 320.1 y 322.2. Entonces, el peso de cada recipiente para el recipiente 5 pesó 111.3 vacío y para el recipiente 10 118.4. Ahora, ¿qué nos pide el cuadro? ¿Qué nos pide el cuadro? Peso de agua. Peso de agua, peso de grava seca, contenido de humedad, que eso ya son cálculos, y el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el peso del agua? Entonces, con la fórmula que les compartí hace un momento. Con las fórmulas que le compartí hace un momento. Sustituyamos la fórmula. Hay que sustituir la fórmula. Y si usted se acuerda, la fórmula dice el porcentaje de humedad es igual al peso de la charola más el agregado húmedo. Quiere decir, el peso del recipiente o charola más la grava húmeda pesa 325.2. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, la fórmula dice menos el peso de la charola más la grava seca. Quiere decir que es 320.1. Esa es una resta. 325.2 menos 320.1, ¿cuánto nos da, jóvenes? 5.1. Nos da 5.1, que es lo que tenemos acá. 5.1. Ahora, el peso de la grava seca, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Y cómo lo vamos a sacar? La grava seca la vamos a sacar de restarle 111.3 a 320.1, porque necesito la grava sin charola. Peso de recipiente más grava seca menos peso de recipiente. Es decir, que a 320.1 le voy a descontar
o le voy a restar 111.3. ¿Cuánto les da? 208.8. Veamos. 208.8. ¿Eso les dio a la mayoría, jóvenes? Sí. 208.8. Vale. Ahora sí, ya tenemos el peso del agua, que es la diferencia del peso del recipiente más grava seca menos el peso del recipiente, perdón, grava húmeda menos el peso del recipiente más grava seca, me da el peso del agua. Eso dividido entre el peso del agregado seco, del suelo seco, me da 208.8, digamos lo que tengo como grava seca sin charol. Dividamos 5.1 entre 208.8 por 100, jóvenes. ¿Cuánto les da? $2.44. Nos da 2.44. Exacto. Vaya, ahora trabajemos en la siguiente columna. Regálenme el peso del agua del siguiente recipiente, del recipiente número 10, por favor. $4.8. Veamos, 4.8. Sí. Regálenme el peso de la grava seca. $203.8. 203.8, muy bien. Ahora regáleme el contenido de humedad. ¿Cuánto les da? 2.35. 2.35. Aquí les quiero aclarar algo. Vamos a manejar siempre dos dígitos, por favor. Después del punto. Tenemos 2.35. Regálenme el promedio. Regálenme el promedio, jóvenes, ya para terminar, a 5 minutos de terminar la clase, terminamos a 12:40. Podemos sacar un promedio, ¿verdad? Aló. Fíjese que ya no me acuerdo cómo era la fórmula para sacar el promedio. ¿Nos puedes explicar? Bien. En esta fecha. La suma de todo dividido entre el número de ítems. Sí. Solo sería sumar los dos valores que tenemos ahí de contenido de humedad y lo divide entre 2. 2.44 más 3.35, 2.35 entre 2. Y ese sería el promedio. ¿Cuánto les da? 2.40. Nos da 2.40. Así de fácil, así de simple. Este es el cálculo del contenido de humedad de este ejemplo. Así es que, si ustedes ven, no es nada del otro mundo, solo es suma, resta y división y multiplicación, las 4 operaciones básicas, si ustedes se fijaron. Ahí está la tarea en su aula virtual, jóvenes, para que puedan trabajar en ella y la suben, que esto viene siendo parte de la nota teórica también de la primera evaluación. Ahí está, deben de leer el enunciado y hacer lo que se les pide y dejar evidencia. Les he subido la tarea en Word para que lo puedan hacer si quieren desde sus computadoras
y puedan subir la tarea sin ningún problema. Ahí está ya subido, está el espacio también para que la puedan subir y tener ese dato. Entonces, jovencitos, hemos visto el tema de agregados para concreto, la primera clase. Estaríamos trabajando en agregados siempre la próxima, cuando vengamos de vacaciones, porque hay otros cálculos que debemos de hacer para poder aplicarlos allá en el laboratorio cuando estemos en estos ensayos respectivos. Les voy a subir las normas. Están en inglés, pero ni modo, ¿verdad? Allí ustedes creo... Ah, bueno, ya están las normas, de hecho. Ya están las normas subidas. Les he subido correspondiente a esta clase contenido de humedad de los agregados. En este caso es creo que es un PDF o información. Norma del contenido de humedad, que es la ASTM C566, se la estoy compartiendo, es una norma, estas si las compramos en internet andan por $40. Les he subido este PDF que es material de apoyo, así como el que leyó la compañera, ¿verdad? Que les compartí la semana pasada. Igual les comparto un PDF que tiene 9 páginas, que sería bueno que lo lean. Entonces, eso es todo, jovencitos. Acabamos de ver el tema de agregados para concreto, su definición, sus características, sus físicas y mecánicas, sus propiedades. Hemos visto su definición. Hemos visto también la clasificación de acuerdo a su origen. Hemos visto sus clasificaciones, ¿verdad? En el caso si son naturales o manufacturados también. Y hemos desarrollado un ejemplo de la determinación del contenido de humedad de estos materiales. Que, por cierto, este es un dato que también se utiliza a la hora de hacer el diseño de la mezcla por el método ACI 211.1. Los veo mañana, jóvenes. Por favor, se desconectan de un solo porque si no queda habilitado Teams y no me deja descargar ¿cómo se llama? El video. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o consulta antes de terminar. Estamos al ras, las 12:40. No. Por mi parte todo bien, muchas gracias. Bueno, entonces eso es